Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame, Amoncagoxe. Hoy, otra nueva palabra en náhuatl. Como ya saben, la idea de esto es que aprendan y que conozcan más palabras en náhuatl, así como la lengua náhuatl, ¿verdad? Como siempre les digo, son palabras que usamos todos los días, que se encuentran cerca de nosotros, que en algún momento las hemos dicho, obviamente en español o en el idioma que hablen, pero también tienen sus términos en náhuatl. La palabra del día de hoy creo que igual es muy importante por este tema que hace algunos meses habíamos hablado de que las personas prefieren tener a mascotas que en vez de hijos, sí, tener una familia con hijos y prefieren tener una mascota. Como ya sabemos, ya dijimos la palabra de perro, que son los perrijos, pero también hay otro animal que se encuentra muy presente en la vida de estas personas o en la vida de todos si llegamos a tener alguna mascota, pero en especial de estas personas, ¿verdad? Y exactamente, el otro animal que va a ser que vamos a aprender a cómo decir es el gato, a cómo decir gato en lengua náhuatl. Gato en lengua náhuatl se dice miston. Gato tal cual es miston. Obviamente también tiene sus variaciones, pero para poder decir gato tal cual gato es miston. Para decir gatito se dice mistontzin. Mistontzin es gatito. Aquí igual es una variante porque también he escuchado en mi comunidad que al gatito se le puede decir, o a todo, sí, como hacerlo en diminutivo o en chiquito, mistonconet, en este caso, sería como gato, igual gato chico, gato bebé. Mistontzin es igual gato bebé, un gato pequeño. Y tal cual, gato es miston. Gato igual a miston en lengua náhuatl de la región de Puebla. Mistontzin es como gatito. Mistonconet igual es gatito en la región de Puebla. Son como las variantes que podemos utilizar al decir esta palabra, pero tal cual gato es miston. Y para decir gatos es mistome. Como recuerdan, bueno, no sé si recuerden, es similar a para decir perros, que era ichcuime. En este caso, para decir gatos es mistome, como gatos. Entonces quedamos que era miston, gato. Mistontzin, gatito. Mistonconet, igual es gatito. Y gatos es mistome. Entonces, ya saben otra nueva palabra. Igual como se los digo, no es tan difícil. Es una palabra que todos los días usamos. Y que quizá por ahí también tengan una mascota, un gato que sea como integrante de su familia, ¿verdad? Como ya se los dije, las mascotas, este tipo de animales, de un tiempo para acá se han vuelto muy importantes para la vida de las personas, especialmente para los jóvenes que no quieren tener hijos, pero que ya tienen pareja, pero que no está en sus planes tener hijos, y pues prefieren adoptar a un perrito o a un gatito en este caso. Espero que les haya gustado esta nueva palabra. Si es así, pónganla en práctica para que aprendan a cómo decirla, a cómo pronunciarla bien, ¿verdad? Esto ha sido todo. ¿Verdad? Como siempre se los digo, síganos en nuestras cuentas de Facebook, de Instagram, suscríbanse al canal de YouTube para que no se pierdan ningún video, activen la notificación para que les avise de cada vez que subamos una nueva palabra en lengua náhuatl y por nada del mundo se lo pierdan, ¿verdad? Esto ha sido todo. Somos Mexicame.